Descubre 5 historias escalofriantes que revelan el terror oculto en noches de tormentas malditas. Marisol miraba por la ventana de la fábrica. La lluvia empezaba a caer con una fuerza que hacía eco en su pecho. Era una noche como cualquier otra, pero algo en el aire le daba miedo, un presentimiento oscuro que la seguía como una sombra. Al terminar su turno, tomó su mochila con manos temblorosas y apretó los dientes, deseando llegar a casa y abrazar a sus hijos. Pero el barrio, un laberinto de peligros, la esperaba. El clima empezaba a encapotarse, como si la misma ciudad supiera que esa noche las cosas no serían igual. El autobús llegó envuelto en luces parpadeantes, y cuando Marisol subió, la atmósfera era densa. En el interior, murmullos inquietantes llenaban el aire, y susurros de un buen samaritano flotaban entre los pasajeros. Marisol sintió un escalofrío. ¿Qué tan bueno podía ser un samaritano en un lugar como ese? La inseguridad del barrio se respiraba, y cada parada del autobús la acercaba un poco más a sus temores. Sus recuerdos de noches solitarias, caminando con miedo a que las sombras se convirtieran en algo más, la atormentaban. La lluvia azotaba el autobús, mientras más voces se mezclaban en la penumbra. Hablaban de desapariciones, de mujeres que ya no regresaron a casa. ¿Era realmente un buen samaritano el responsable de esos actos, o solo era un rumor más? Marisol sintió como su corazón se aceleraba. La preocupación la envolvía. ¿Y si a ella le pasara algo? Con cada latido de su corazón crecía la angustia, y en su mente imágenes de su familia la empujaban a protegerlos a toda costa. Cuando el autobús finalmente hizo su parada, el torrente de agua la recibió como un abrazo helado. Dobló la esquina y decidió tomar el viejo callejón, un atajo que siempre le había parecido seguro. Pero ese camino, hoy, era solo una trampa. Los ruidos de risas de un grupo de hombres resonaban y su risa escondía una malevolencia que la paralizaba. Marisol se quedó quieta, sintiendo que la oscuridad era más densa, más amenazante. Se giró, lista para buscar otra ruta, cuando una figura avanzó entre las sombras. Un hombre desconocido se acercaba con un paraguas. Su sonrisa era inquietante en medio de la tormenta. «No tengas miedo», dijo con un tono que helaba la sangre. La atracción surge, pero su instinto le grita que se aleje. Las preguntas inquietantes que le lanzaba sobre su vida, su familia, solo aumentaban el pánico que la invadía. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Marisol sintió como si el tiempo se detuviera. Los murmullos que escuchaba del callejón la devolvieron a la realidad. Las risas se transformaron en ecos amenazantes y la figura del hombre empezaba a acercarse cada vez más. Sus ojos eran oscuros, casi hipnóticos, como si quisieran leer su alma. Las historias de su vecina desaparecida se arremolinaban en su mente, una advertencia que parecía gritarle en la oscuridad. Ella estaba atrapada entre el deseo de encontrar refugio y el horror de lo desconocido. «Hoy no es un buen día para caminar sola», murmuró el desconocido, y Marisol supo, sin lugar a dudas, que aquella noche solo los secretos de la tormenta sabrían quién sería la próxima víctima. Marisol retrocedió un paso, la angustia inundando su pecho. Las risas de los hombres en el callejón resonaban más fuerte, como si se alimentaran del terror que emanaba de ella.
El desconocido se detuvo a un par de metros. El brillo de su paraguas reflejaba la luz de una farola cercana, creando una ambientación casi cinematográfica, pero por dentro todo era un caos. Su mano temblaba en la mochila, buscando instintivamente su teléfono, pero la pantalla, como si se burlara de su miedo, estaba en blanco. «No quería asustarte», continuó el hombre, manteniendo esa sonrisa perturbadora. «Solo trato de ayudarte. Es peligroso por aquí, especialmente con la tormenta». El acento en sus palabras era familiar, le recordaba a sus vecinos, pero algo en su tono olfateaba a predador. Marisol sintió que el aire se volvía más denso. Cada respiro era un esfuerzo. Retrocedió otro paso, pero el hombre avanzó un poco, desafiando su espacio personal. «Te puedo llevar a un lugar seguro, no muy lejos de aquí». La propuesta sonaba tentadora, pero su instinto le gritaba que estaba a un segundo de caer en un pozo de oscuridad. Cayó un rayo, iluminando el callejón, y en ese fugaz momento pudo ver detrás de él a los hombres. Ellos también la observaban, su interés despertado por la tensión de la escena. La presión en su pecho se intensificó, y con un giro abrupto, se dio la vuelta y comenzó a correr. Cada gota de agua que caía parecía como una mano fría agarrándola, tratando de tirarla hacia atrás. El eco de sus pasos resonaba en el callejón, mezclado con las risas burlonas de los hombres que la seguían. Su corazón latía desbocado, y el pensamiento de sus hijos la mantenía en movimiento. ¿Qué haría si la atrapaban? La angustia se transformó en una fuerza vital, empujándola hacia adelante. Marisol giró en la primera esquina que vio, buscando un lugar donde esconderse. La calle oscura se extendía ante ella como una niebla impenetrable. Justo cuando pensó que había encontrado un refugio, una voz resonó detrás de ella. «No puedes escapar». Su mente se nubló. En momentos de peligro, las decisiones deben ser rápidas, pero en su caso, la parálisis se había apoderado de ella. Se volvió. Ahí estaba él, el extraño, su rostro iluminado por el resplandor de otro relámpago, ese mismo aire inquietante en su mirada. «Te dije que te podía ayudar», insistió. Ella deseó que el miedo la dejara, que la racionalidad aflorara, pero las imágenes de las desapariciones, de las voces en el autobús, sobrepasaron su voluntad. «¡Aléjate! ¡No quiero tu ayuda!», gritó, intentando poner distancia, pero su voz era ahogada por el tamborileo de la lluvia. El desconocido se rió suavemente, como si su miedo alimentara su ego. «Mi oferta sigue en pie, aunque a veces la ayuda llega en formas que no esperamos». Aun en la oscuridad, la malicia en su voz era palpable y aterradora. Marisol giró nuevamente, corriendo en dirección opuesta, sus propios gritos y las sombras del callejón tragándose sus pasos. El sonido de los hombres tras ella se disipó, pero la sensación de ser observada permanecía. Deteniéndose en un lugar oscuro, respiró hondo, tratando de calmar su mente confusa. De repente, un nuevo sonido rompió la lluvia, el crujir de un viejo portón abriéndose. Volteó y vio una puerta entreabierta en un edificio al lado. Sin pensarlo, se deslizó hacia adentro. Esa posibilidad de refugio. El interior estaba en penumbras, solo iluminado por lo que entraba de la tormenta. Su aliento era un eco en el silencio. Cerró la puerta tras de sí, sintiéndose al menos un poco más segura. Pero no podía ignorar que probablemente no era la única allí. Y entonces, a sus espaldas, un susurro helado rompió el aire. «No deberías haber venido aquí». La voz familiar la hizo girar lentamente. La oscuridad del lugar la invadió con un terror que nunca había sentido. ¿Era realmente un refugio? ¿O solo otra trampa? La tormenta seguía rugiendo afuera, y lo que acechaba dentro del edificio se preparaba para reclamar su próxima víctima.
El corazón de Marisol latía con furia mientras su mente trataba de unir las piezas. La voz detrás de ella era como un eco lejano, un recordatorio de un pasado que nunca deseó revivir. Cuando giró, el frío la atravesó. Allí estaba, su hermana, Laura, a quien había perdido hacía años en circunstancias igualmente misteriosas. Laura. Su susurro emergió como una sombra. La figura de su hermana era un esbozo en la penumbra, su cara apenas visible, pero la familiaridad de su voz era inconfundible. «¿Por qué no viniste a buscarme?», preguntó Laura. Su tono era una mezcla de añoranza y reproche. «Siempre supe que regresarías a este lugar». Marisol se sintió perdida. «No, no es posible. Estás muerta», murmuró, pero su propia voz carecía de convicción. La tormenta seguía rugiendo afuera, cada trueno un tambor de guerra que hacía eco del conflicto en su interior. «Muerta o viva, eso no importa aquí», dijo Laura, su mirada desprovista de emoción. «Lo que importa es que ahora estás aquí y no hay salida». De pronto el ambiente cambió. Un aire denso y pesado la envolvió, como si las sombras mismas del edificio estuvieran recogiendo sus pensamientos. Marisol retrocedió, sintiendo que el lugar la tragaba. Cada esquina parecía acercarse, cada rasguño en la pared un grillo inquietante, susurrando secretos olvidados. «¿Por qué estás aquí, Marisol?». La pregunta de Laura resonó en el aire, implacable. ¿Acaso creías que podías escapar de tu destino? Este lugar es un espejo de tus miedos. «No, no puedo creerlo», gritó, cerrando los ojos con fuerza, intentando alejarse de la imagen. Pero era tal la carga emocional que la electricidad en el aire la abrazaba, haciéndola sentir culpable, débil, expuesta. De repente, el sonido del viejo portón resonó de nuevo, pero esta vez era más que un crujido. Era un golpe fuerte, como si algo desde el exterior buscara entrar. Laura sonrió, una expresión de satisfacción macabra. «Los demás están aquí. Tu llegada ha llamado su atención». Marisol miró a su alrededor con urgencia. Los ecos de risa se acercaban nuevamente, y esas risas, mezcladas con el retumbar de la tormenta, formaban un cántico ominoso. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esa sensación del uncanny, lo extraño, lo ajeno en su propia piel. «¿Qué quieres de mí?». Su voz temblaba, cada palabra se sentía gruesa en su garganta. «Quiero que elijas», respondió Laura, acercándose lentamente. «Puedes unirte a mí en la eternidad, o puedes intentar escapar de nuevo. Pero ya te advierto, no será tan fácil como crees». Un rayo iluminó la habitación por un instante, revelando figuras echadas en un rincón, ojos brillando en la oscuridad, observando, esperando. Marisol sintió que su mente empezaba a colapsar. Sin pensar dio un paso atrás, cerca de una antigua ventana. Afuera, la tormenta crecía, el vendaval que arrastraba la lluvia formaba imágenes deformes, reflejos inquietantes de lo que podría ser su futuro. «¡Marisol!», gritó Laura, extendiendo su mano, justo cuando la puerta detrás de Marisol se abrió de golpe, revelando la figura del desconocido. Su rostro ahora resplandecía en la penumbra, sonriendo con ese eco terrorífico. «Ven conmigo, no tienes que hacer esto», insistió, mientras los hombres aparecían a su lado como sombras vivientes. Fue en ese instante que Marisol comprendió que su elección no solo decidiría su destino, sino el destino de aquellos que la habían estado siguiendo, atrapados en un ciclo de horror, como eco del pasado. Mientras el caos se desataba a su alrededor, la única pregunta que resonaba en su mente era: ¿podría realmente escapar de este laberinto de trampas y sombras? La tormenta rugió con furia, mientras Marisol se enfrentaba al abismo de lo desconocido, enfrentando al monstruo que, pensó, había dejado atrás. ¿Sería capaz de desafiar la oscuridad o se hundiría con ella?
El viento aullaba como un lamento olvidado, y Marisol sintió que el aire se volvía más denso, como si cada respiración la acercara más a un abismo oscuro. Los rostros ocultos observaban, y ella no podía apartar la mirada del extraño, que parecía ser una mezcla de predator y salvador. La figura se plantó frente a ella, un hombre con ojos como dos luces apagadas, pero con una sonrisa que desnudaba un horror indecible. «¿No lo ves? ¿Son ellos o tú?», murmuró el hombre, gesticulando hacia la oscura multitud que ahora ocupaba el rincón de la habitación. Marisol sintió un hormigueo en la espalda, una mezcla de miedo y una extraña atracción que la empujaba a mirar hacia esos ojos brillantes que se deleitaban en su angustia. «No eres tú quien decide», protestó Laura, su voz ahora cortante como un vidrio afilado. «Eres parte de esto, y siempre lo fuiste». El eco de su risa ahogada resonó en el espacio, un sonido que se mezcló con los golpes de la tormenta, creando una sinfonía macabra que retumbaba en su pecho. Marisol se llevó las manos a la cabeza. «¡Basta! No puedo elegir. ¿Por qué no me dejas en paz?». Su voz se quiebra, y mientras lo decía, un sudor frío comenzaba a acumularse en su frente. «No puedes escapar de la verdad», dijo Laura, acercándose un paso más. «Ellos te están esperando, siempre han estado esperando, y tú lo sabes». La multitud se agitó como un mar revuelto, sus murmullos insinuantes se enredaban en el silencio, y por un momento Marisol sintió que su mente estallaría. Cada palabra de Laura era un latigazo en su conciencia, una súplica oscura que la ataba a ese lugar. Un grito afilado resonó, como si alguien lanzara un alarido desde las profundidades de su memoria, desgarrando la realidad que creía conocer. «Tienes que decidir». El hombre extendió su mano, y una sombra parecida a una serpiente se deslizó a su alrededor, enroscándose como un abrazo mortal. Marisol sintió que el frío se apoderaba de sus huesos. Laura sonrió, una sonrisa que no era de alegría, sino de conocimiento profundo y trágico. «Elige la oscuridad eterna o un futuro incierto. No hay otra opción». El viento sopló con fuerza, trayendo consigo voces que susurraban su nombre. Cada susurro un recordatorio de lo que había olvidado, o de lo que había querido olvidar. Los ojos de Marisol se abrieron como dos platos. «Mis recuerdos, ¿de verdad están aquí?». La visión de su infancia se deslizó como un grafito, imágenes de juegos, risas y también dolor. Aquella vieja cabaña, ese lugar que creía haber dejado atrás con la muerte de su hermana, ahora era un laberinto que contenía su pasado. «Déjalos ir», dijo el desconocido, su voz suave y seductora. «No son más que ataduras en esta vida». Marisol miró al grupo de sombras. «Si decido, realmente será un final para ustedes, o un nuevo comienzo para mí». Las figuras se acercaron. Sus rostros distorsionados reflejaban una mezcla de miedo, desesperación y un deseo latente de liberación. Marisol sintió que su corazón se detenía. «¿Qué pasará si elijo salir?». «Todo se revelará», respondió Laura, su tono carismático colmado de misterio. «Pero recuerda, lo que abandonas nunca se va del todo. La tormenta se lleva las cosas, pero también las trae de nuevo». Sin poder contenerse, un grito brotó de su garganta. «No quiero ser parte de esto». Agarró la ventana y sintió el frío de los cristales desgastados. Mientras su mirada se perdía en la oscuridad, un rayo iluminó una figura entre las sombras. Un rostro conocido, pero transformado por el dolor y el sufrimiento. Marisol dio un paso hacia atrás, atormentada. «Tienes que salir, tienes que liberarte, eres más fuerte que ellos», resonó la voz que la llamaba desde fuera, pero de repente el portón se cerró de golpe y el eco del trueno se sintió como un puñetazo en su pecho.
La tormenta rugía a todo lo que daba, y Marisol se encontró acorralada entre su pasado y su futuro, sintiendo las sombras acercándose cada vez más con sus garras oscuras, listas para reclamarla. ¿Qué harás, hermana? ¿Elegirás cara a cara con el terror o dejarás que la parte de ti que has olvidado te consuma? La pregunta flotó en el aire, como un susurro en medio del caos. Mientras la tormenta arremetía con fuerza fuera, una sensación de urgencia la rodeó. La elección debía hacerse pronto, el tiempo se agotaba y la oscuridad parecía tener un hambre insaciable. El estruendo de la tormenta rompió de nuevo, y en ese instante Marisol comprendió que más allá de la elección habría una revelación. Pero, ¿era la verdad lo que realmente necesitaba? El rayo iluminó nuevamente la habitación. Al otro lado de la ventana, las siluetas se alzaban esperándola, y un grito desgarrador resonó en su interior. ¿Qué haría Marisol? ¿Se abriría a la revelación que le aguardaba más allá de aquella tormenta maldita? ¿Finalmente enfrentaría a los demonios del pasado o sucumbiría a la oscuridad que la cercaba? La oscuridad se espesó como una niebla, devorando la habitación. Marisol sentía que la presión aumentaba, como un monstruo del pasado colocándose sobre su pecho, quitándole el aire. A su alrededor, las sombras danzaban, y aquellos rostros distorsionados se acercaban lentamente, sus labios retorcidos en muecas de desesperación. Cada instante que pasaba eran susurros, súplicas que la instaban a rendirse, a dejarse llevar por el abismo. «¡Elige, Marisol!», gritó Laura, una bravura en su voz que parecía resonar con los truenos que retumbaban en el exterior. «No hay un camino de vuelta, solo tienes que decidir y liberarte de esta carga». Marisol cerró los ojos con fuerza, tratando de ahogar las voces que la rodeaban. Se sentía como si estuviera en el ojo de un huracán, donde el caos azotaba su mente. Podía sentir los temores pulsando en sus venas, tratando de salir a la superficie. Recordó los días de su infancia, cuando la alegría era una constante y la tristeza parecía un eclipse lejano. Pero ahora, esa luz se había convertido en cenizas. El desconocido avanzó un paso más, su sonrisa nunca vacilando. Ellos son una extensión de ti, tus más profundos temores, tus anhelos olvidados, todo se ha vuelto un eco, y tú debes decidir si los sujetas a ellos o los enfrentas. De repente, una risa, amarga y troll, irrumpió en su mente. Era la voz de su hermana, una melodía de amor y desgracia que se entrelazaba en su memoria. «Siempre te protegí, Marisol, siempre estuviste a salvo conmigo». Esa voz la desarmó, y el dolor atravesó su corazón como una lanza. «¡Basta!», Marisol gritó abrumada por las visiones. «¡Basta de mentiras!». Con un ardor repentino, se dejó caer de rodillas, sintiendo que la desesperación trataba de consumirla. Pero en el fondo, una chispa comenzó a encenderse. ¿Cuánto tiempo había dejado que esos recuerdos la dominara? Las sombras se acercaron, extendiendo sus manos, sus garras quieren asfixiarla, y la multitud empezó a murmurar en un idioma que resonaba como un canto fúnebre. «¿Por qué? ¿Por qué no te liberaste antes?». «Porque tenía miedo», confesó, su voz temblorosa pero firme. «Tenía miedo de perderme». El viento chilló, y el aire helado que entró por la ventana pareció provocar un estallido de energía en su interior. «Entonces, suéltalo», dijo Laura, entrelazando sus dedos como quien sostiene la misma oscuridad. «Acepta lo que eres». Marisol alzó la vista. Sus ojos se encontraron con los del extraño. En su mirada había un entrelazamiento de dolor y compasión. «Si elijo, realmente acabaría con esto». «Quizá», murmuró el desconocido, «quizá si decides enfrentarte a tus sombras, la elección está en tus manos». Con cada palabra haciéndose eco en su mente, las imágenes de su hermana comenzaron a regresar,
reflejando momentos de risa y de dolor. «Te necesito, hermana». La súplica escapó entre sus labios, pero el eco de su voz se perdió en la tormenta que aún rugía. Marisol sintió que el tiempo se detenía. El aullido del viento se convirtió en un murmullo lejano. «¿Es esto lo que quieres?», preguntó una de las sombras, su rostro distorsionado, pero los ojos revelando un brillo de esperanza. «Quiero vivir», gritó Marisol, la determinación arrasando sus miedos. «Quiero enfrentar lo que perdí, no más huir de la oscuridad que me persigue». Con cada palabra que pronunciaba, sentía que una luz se encendía en su interior. Las figuras comenzaron a temblar, el aire denso se transformó, el frío del pasado se retiraba con la certeza de su decisión. Pero de pronto un trueno se oyó, más fuerte que los demás. Todo se oscureció bruscamente, como si la tormenta misma se llevara su valentía. En medio de ese caos, una lengua de fuego disipó la oscuridad, iluminando una figura entre las sombras. Marisol se dio cuenta de que ese rostro conocido no solo era su hermana, sino también una parte de sí misma que había mantenido cautiva. «La salida está frente a ti», sonó una voz que resonó como un eco en el corazón. «¿Puedes soportar la verdad?» Al mirar a su alrededor, las sombras ya no parecían la amenaza que eran. En cambio, eran espejos que reflejaban su miedo. La revelación estaba al alcance de su mano. Pero ¿a qué precio? Mientras la tormenta aullaba fuera de control, Marisol se encontró en la bifurcación de su existencia, una elección entre la liberación y el miedo. «Todo puede cambiar en un instante», pensó, el pánico golpeándole el pecho. Pero sería ese instante el que definiría su vida para siempre. Podría enfrentarse a lo que había enterrado en lo más profundo. El rayo iluminó una vez más, y Marisol sintió cómo la vida y la muerte se entrelazaban en un tenso momento. Las sombras la miraban, la tormenta rugía, y el eco de su hermana aún resonaba en su mente. En ese segundo final, el tiempo se detuvo. ¿Liberaría sus demonios o se dejaría consumir por ellos? ¿Qué haría Marisol cuando la verdad decidiera presentarse finalmente? La decisión se mantenía suspendida en el aire, como un aliento contenido. Marisol sintió que cada segundo se estiraba, cargado de la tensión creciente de lo desconocido. «Deja que fluya», dijo Laura, su voz un susurro entre el estruendo del tormentón. «Todo lo que sientes, cada lágrima, cada dolor, es parte de ti. No puedes escapar de ello. Debes abrazarlo». Las sombras comenzaron a girar alrededor de ella, su movimiento como un torbellino que parecía devorar todo a su paso. El rostro de su hermana, iluminado por el parpadeo de los relámpagos, mostraba una mezcla de amor y tristeza. Marisol se sintió atrapada, una marioneta de sus propios miedos. «Marisol», resonó la voz de su hermana envolviendo su mente. «Recuerda lo que siempre te decía. Nunca temas a la verdad. Ve a buscarme. Estoy aquí». «¡Basta!», gritó Marisol, luchando por liberarse de las garras de la desesperación. «No necesito tus palabras, necesito tu fuerza». Con un movimiento cargado de furia, abrió su corazón a la verdad, un sencillo susurro que resonaba en su interior. «Te elijo a ti». Durante un instante todo se detuvo. Las sombras se congelaron, los vientos se callaron, y Marisol sintió que una corriente de poder la envolvía. La luz que había encendido dentro de sí misma parecía devorar la oscuridad. Las figuras dieron pasos atrás. Su mueca amenazante se transformó en un gesto de sorpresa. Sintiendo el calor en sus venas, Marisol dio un paso adelante, dispuesta a enfrentar lo que había ocultado tanto tiempo. El temblor de su voz se transformó en un rugido. «¿Quiénes son ustedes para dictar mi destino?». Las sombras comenzaron a desvanecerse, una imagen clara apareciendo ante ella. Los rostros distorsionados se unieron, formando una singular figura de un niño pequeño, con los ojos ampliamente abiertos
llenos de terror. «Soy yo», murmuró el niño, su voz un eco distante. «Soy parte de ti, de tus recuerdos olvidados». Marisol sintió que algo crujía dentro de ella. Ese niño era su máxima vulnerabilidad, era el miedo que había estado usando para protegerse de todo. «No fui capaz de salvarte». Su voz se quebró en un arrebato de dolor, años de sufrimiento acumulándose en su pecho. «Y me he dejado arrastrar por eso». Las sombras comenzaron a disolverse como humo blanco, y con cada lágrima derramada, el niño en su visión se fue volviendo más claro. «No tienes que sentirte sola. Enfrentemos esto juntos». Marisol sintió que la tormenta a su alrededor se apaciguaba, el viento cesando su rugido. Sin embargo, el silencio era ensordecedor. Pero el aire pronto se tornó pesado de nuevo. Un temblor sutil recorrió las paredes, un grito colectivo resonó, como si la casa misma gemía con un dolor oculto. «No puedes escapar de lo que eres», gritó una voz lejana. Frente a ella, una sombra más oscura emergió, esta vez más imponente, con ojos que parecían absorber toda luz. «¿Crees que puedes liberarte tan fácilmente? Aún no has visto todo lo que has dejado ir». Marisol sintió la urgencia crecer en su interior. «No, no me llevarás de nuevo». Con cada palabra, la figura oscura se hacía más tangible, como un monstruo al que había temido durante años. Pero la determinación la inundaba. «Soy más fuerte que mi miedo». El poder que había despertado ardía dentro de su pecho, a través de su voz, y se convertía en un grito desgarrador que retumbó en la morada. En ese instante, la sombra se abalanzó sobre ella, y Marisol sintió que el tiempo se cortaba de nuevo. La confrontación final estaba a punto de llevarse a cabo, y todo colisionaría en un solo desenlace. ¿Podrás enfrentarte a tu verdad? ¿Estás lista para aceptar todo lo que has sido? Las palabras flotaron en el aire, desafiándola. Marisol comprendió que en ese momento su vida giraba en la balanza, y en el eco de su decisión, el destino la miraba de frente, aguardando su respuesta. La tormenta se desató una vez más, pero esta vez un huracán de luz y sombra se armaba en la habitación, prometiendo una batalla épica entre la oscuridad y la luz que aún no había comenzado. ¿Sería capaz de enfrentar lo que había reclamado su vida? ¿Estaba lista para descubrir lo que realmente significaba ser libre? Y en medio de esa tormenta, un silencio aterrador se apoderó de todo, con la pregunta resonando mientras su mundo se tambaleaba. La sombra se lanzó hacia ella con una velocidad aterradora. Marisol sintió un escalofrío recorrer su columna, como si una mano helada la estuviera haciendo por la espalda. De repente recordó las historias que había escuchado de niña sobre espíritus perdidos y sombras que devoran la luz. ¿Era realmente un cuento? ¿O había algo más en esas viejas leyendas? Sin pensarlo, Marisol retrocedió un paso, sintiendo como su corazón galopaba como un caballo desbocado. «¡No!», gritó, levantando las manos frente a sí, como si eso pudiera detener al monstruo. Pero el aire se tornó espeso y oscuro, un manto de desesperanza que la envolvía. Las paredes de la casa temblaban, cada grieta y cada desconchón parecían gritar su nombre. Los ecos de risas infantiles resonaban, pero eran risas vacías, burlonas, como si el pasado la estuviera acosando. Marisol apretó los ojos, intentando buscar refugio en la luz que había despertado en su interior, pero la sombra seguía avanzando. «Ven, Marisol, ven y recuerda». La voz era un susurro seductor, frío y marcante, un eco de lo que temía enfrentar. Y entonces un torrente de recuerdos la asaltó. La imagen del niño apareció de nuevo, su rostro lleno de miedo y dolor, lo que había perdido.
Tú eres la única que puede salvarnos, decía el niño, pero cada palabra estaba impregnada de desespero. No podemos salir hasta que la verdad salga a la luz. La presión aumentó, el ambiente se volvió opresivo. Ella sabía lo que tenía que hacer, aquello que había temido tanto, la verdad de su pasado. Con cada latido, su valor creció, empujándola hacia adelante. «¿Qué me has hecho?», gritó con tanta fuerza que las ventanas vibraron. «¡Muéstrate!». La sombra se detuvo un momento, su forma fluctuando, como si la verdad que buscaba estuviera empezando a descomponerla. La verdad es un peso que no puedes soportar. La voz resonó, retumbando en el aire. Cada secreto, cada arrepentimiento, lo llevas dentro de ti. Marisol sintió que su pecho ardía. «No me llevarás de vuelta a la oscuridad. No más. Yo elijo mi camino». Con esas palabras, el huracán de luz cobró fuerza en ella, renovando su ardor. Las sombras comenzaron a retroceder, vacilando ante su determinación. Mientras la batalla se intensificaba, la habitación empezó a iluminarse de una forma que no había conocido. La luz era brillante, casi deslumbrante, y comenzó a deshacer las sombras como un sol naciente ahuyentando la noche. La figura oscura siseó, su voz llena de rabia, intentando envolverla nuevamente en la desesperación. «¿No te das cuenta? No puedes deshacerte de mí. Soy parte de ti, siempre estaré aquí», gritó la sombra, arremetiendo con una oleada de oscuridad. Pero Marisol no iba a rendirse. Se negaba a dejar que ese horror la definiera. «Es hora de liberarnos», exclamó rompiendo el silencio abrumador, y en ese instante un brillo intenso emanó de su ser, iluminando cada rincón de la habitación. Las sombras comenzaron a desvanecerse, dejando tras de sí un eco lejano de lamentos. La luz se expandía, envolviendo la casa, pero la lucha no había terminado. El suelo tembló bajo sus pies, un rugido ensordecedor llenó el aire, como el inicio de un nuevo capítulo. Y en medio de esa explosión de luz y sombras, Marisol vio una puerta antigua empujándose hacia atrás. Algo oscuro y antiguo se deslizó a través de ella, formando una figura conocida, que avanzaba lentamente, como si el tiempo mismo estuviera a su favor. Marisol sintió que su sangre se helaba. ¿Qué es eso? Era una pregunta sin respuesta, un dilema que resonaba en su mente. ¿Era el pasado volviendo para reclamar lo que le pertenecía? ¿O era una nueva pesadilla que apenas comenzaba? El monstruo había tocado la puerta, y lo que había al otro lado podría ser su salvación o su condena. Marisol no podía apartar la mirada de la figura que emergía de la puerta. La luz que hasta entonces la había fortalecido parecía ahora temblar, dudando en su intensidad. Era como si todo lo que había conquistado comenzara a desvanecerse, arrastrándola de nuevo hacia la oscuridad. La figura avanzaba lentamente, cada paso resonando como un tambor en su corazón. Con cada golpe, la casa vibraba con una energía cargada de tristeza y rencor. Antes de que pudiera reconocerla del todo, un susurro frío le hizo erizar la piel nuevamente. La voz era familiar, un eco del pasado que ella había intentado olvidar. «Marisol, no puedes escapar de mí», decía. «¡Cállate!», gritó, la rabia impulsando su voz como un rayo, pero el pánico se nubló en su mente. ¿Acaso ese ser era su propio reflejo? Una versión distorsionada de lo que había sido, de lo que había perdido. La figura vestía harapos oscuros, su rostro oculto bajo una capucha. Sin embargo, detrás de la tela desgastada, había una mirada hambrienta, llena de una desesperación infinita. Marisol sintió que sus rodillas flaqueaban. «¿Eres tú?». Apenas logró articular, palabras que pesaban como losas en su pecho. «Soy lo que dejaste atrás», respondió la figura, sus ojos brillando como brasas en la penumbra. «Los secretos que escondiste,
Los que creíste que harían que todo se extinguiera, están aquí. Han venido a buscar tu alma. Los ecos de risas infantiles resonaron otra vez, más cerca esta vez, haciendo que Marisol se estremeciera. «Retrocede, no quiero verte», suplicó, el terror abrazándola con manos frías. Sin embargo, su grito fue ahogado por la oscuridad, que rápidamente comenzaba a apoderarse de la luz a su alrededor. La figura se acercó más. Su voz ahora era un susurro que cortaba como un cuchillo. «Nadie te liberará hasta que enfrentes tu pasado. Ellos siguen atrapados. Y tú, con ellos». Cada palabra era una carga pesada que caía sobre sus hombros, cada letra impregnada de un dolor desconocido. Las paredes desesperadamente comenzaron a cerrarse, como muros dispuestos a aplastarla. Marisol comprendió que no solo luchaba contra una sombra o un espectro del pasado. Estaba ante el abismo de sus propias decisiones, ante el terror que durante tanto tiempo había dejado que la definiera. «La verdad dolerá, pero es el único camino hacia la paz», gritó con toda su fuerza, la rabia supliendo al miedo. La luz, aunque tambaleante, respondió a su clamor, comenzando a arder con un nuevo brillo. Con un último esfuerzo, Marisol levantó las manos hacia la figura, y entonces, en un destello de intensidad pura, pasó a través de su propia oscuridad, buscando encontrar lo que había perdido. No podía dejar que la culpa la arrastrara otra vez. La sombra se detuvo, sacudida por la luz que surgía de ella. «Esto no ha terminado», siseó, mientras una onda de luz abrazaba la habitación por completo, fusionándose con su propia esencia. El ambiente se volvió caótico, girando como un torbellino. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire. ¿Era ella o el niño perdido? Marisol sintió como si su propio ser estuviera desgarrándose, y entonces todo se detuvo. Un silencio ensordecedor se deslizó por la casa como un velo, antes de que un golpe resonara en la puerta principal. Marisol, con el corazón en la garganta, giró lentamente hacia la entrada. Un nuevo frío la envolvió, y la palabra «ayuda» se dibujó con desesperación en su mente. ¿Quién estaba allí? ¿Acaso el pasado estaba de vuelta para reclamarla de una vez por todas? La puerta crujió ominosamente contra el umbral, generando una marea de dudas. Con un paso tembloroso, comenzó a avanzar hacia el sonido, sus manos temblando mientras el misterio se espesaba a su alrededor. La oscuridad no había terminado con ella. Por el contrario, ¿acaso se le presentaba la oportunidad de enfrentar lo inimaginable? «¿Estás lista, Marisol?», el eco de una voz antigua retumbó en su mente mientras se preparaba para abrir la puerta. Lo que había al otro lado podría ser su última oportunidad, o el principio de su peor pesadilla. Marisol respiró hondo y se acercó a la puerta. El latido de su corazón reverberaba en sus oídos, cada golpe una advertencia de lo que podría encontrar del otro lado. Con una mano temblorosa, puso la palma en la arcilla fría de la puerta, sintiendo la textura rugosa contra su piel sudorosa. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz un eco ahogado, un intento vano de mostrar valentía. Un segundo golpe resonó, esta vez más fuerte, como un grito desesperado. La voz que le respondía fue un susurro quebrado. «Marisol, ayúdame». Era la voz de un niño. Su mente se aturdió de inmediato con memorias de risas, juegos y una pérdida desgarradora que nunca pudo superar. El frío se intensificó, calando en sus huesos mientras una sensación de horror se apoderaba de ella. ¿Era posible que estuviera escuchando a su hermano? Los recuerdos de esa fatídica tarde en la que se desvaneció inundaron su mente. La culpa se entrelazó con su miedo, haciendo que sus piernas temblaran. «¡No! ¡No eres tú!», gritó, pero su mente la traicionaba. ¿Acaso no era ella la que había perdido el control?
Esa voz podía ser la clave para liberar todos sus tormentos. El deseo de abrir la puerta era cada vez más fuerte, arrastrándola hacia adelante, como un imán oscuro que rememoraba el pasado. Con una determinación casi involuntaria, giró la perilla. Al hacerlo, el aire se volvió eléctrico, denso como la niebla que cubre un teatro antes de una actuación crucial. La puerta chirrió, un lamento que resonó en la casa mientras se abría lentamente. El espesor de la oscuridad se apartó, revelando una figura pequeña que se asomaba tímidamente. Un niño, con ojos grandes y tristes como un océano profundo, estaba frente a ella. Estaba sucio, con la ropa desgastada y rasguños por todo su cuerpo. «Marisol», repitió, sus ojos reflejando la desesperanza que había estado atormentándola. Ella sintió que su corazón se encogía. «No puedo dejarte. Te prometí...» Las palabras se deslizaron de sus labios, como un intento de alcanzar la reconciliación que siempre había eludido. El niño extendió su mano, pero la oscuridad tras él comenzó a girar, rompiendo la brecha entre el presente y el pasado. De golpe, la figura de su hermano se transformó, volviéndose borrosa y distorsionada, como una imagen en una pantalla antigua. «Marisol, tienes que ayudarme», gritó, su voz ahora llena de pánico. Las risas que antes resonaban en la casa regresaron, burlándose de su angustia. El tiempo parecía desvanecerse, mientras las sombras comenzaban a cobrar vida, danzando en torno a ellos, atrapándolos en una vorágine de recuerdos no deseados. La agonía del pasado se hizo presente, envolviéndola en un manto de dolor que sentía hirviendo en su pecho. «¿Qué quieres de mí?», se atrevió a preguntar, su voz temblando entre el horror y la súplica. La imagen del niño se desdibujó aún más, dejando tras de sí un eco extraño. «Libérame, o estarás atrapada para siempre», dijo en un susurro quebrado. El ambiente se tornó opresivo. Marisol sintió que debía tomar una decisión. El tiempo era un lujo que no tenía. Las risas se intensificaron, y una ola de desesperanza la golpeó como una tormenta violenta. Cada risita era un recordatorio del trauma que había tratado de enterrar. Podía afrontar su dolor y rescatar a quien ella amaba. La respuesta no venía. Solo el grito del niño resonaba en su mente, cada vez más insistente. «Deja de correr, Marisol. Enfrenta la verdad». Y cuando el ecos de su angustia llegaron a su clímax, la figura del niño desapareció de su vista. La oscuridad replegó sus límites, atrapando a Marisol en el centro, un prisionero de sus propios miedos. «¡No!», gritó, mientras el terror le atravesaba el alma, sumergiéndola en un abismo del que no había escapatoria. Un golpe aún más fuerte reverberó desde el fondo de la casa como un tambor enloquecido. ¿Qué estaba detrás de ella? Mientras giraba para enfrentar la nueva amenaza, su respiración se volvió errática. La luz titiló, mostrando un nuevo horror que le helaba la sangre. Un viejo espejo, cubierto de polvo, había comenzado a brillar, reflejando una imagen de lo que podría ser su destino. Una figura en la penumbra se asomaba, y lo que vio la heló hasta los huesos. ¿Qué era realmente? ¿Era el reflejo de su futura pérdida o un nuevo terror que había despertado de su letargo? Sin quererlo, Marisol ya no sabía qué era real y qué fruto de su aguda pesadilla. El eco de la voz del niño seguía resonando, llena de terror. «Marisol, no lo toques». Y en medio de todo, la pregunta que se deslizó en su mente: ¿sería este el final de su lucha, o solo el comienzo de un horror peor? Marisol se hallaba en un limbo de terror, su corazón palpitando con fuerza mientras la figura en el espejo comenzó a tomar forma. Las sombras danzaban alrededor de ella, retrocediendo y avanzando, como si estuviesen esperando una señal. «¿Qué eres?», preguntó, aunque sabía que la respuesta la llevaría a un precipicio del que no podría regresar.
La imagen del espejo se fue aclarando poco a poco, hasta que apareció un rostro familiar, el de su hermano, pero distorsionado por el dolor y la tristeza. «Marisol, no puedes ignorar lo que has hecho», susurró, su voz desgarradora resonando como un eco en el vacío. «¡Cállate!», gritó, pero su voz sonaba distante, como si cada palabra se perdiera en un mar de desesperación. La presión en su pecho era insoportable. La atmósfera se tornó helada y el viento parecía susurrar secretos antiguos. Las risas burlonas se intensificaron, convirtiéndose en un cántico oscuro que la envolvía mientras los recuerdos de su infancia, de su hermano, regresaban. Momentos de felicidad que la tormenta había oscurecido por años. «No puedo, no quiero escucharte». Se llevó las manos a la cabeza, sintiendo que la locura la acechaba. Pero el rostro del niño en el espejo, ahora lleno de lágrimas, no se iba. «Estás atrapada, Marisol, siempre lo has estado. Solo enfrentar la verdad te liberará», insistió, mientras los ecos de su risa infantil impregnaban cada rincón de la habitación. La oscuridad se hacía más densa, casi viva, y en un impulso frágil, Marisol dio un paso atrás. Un trueno se escuchó, y la figura del niño se desvaneció en el aire, dejando un abismo de vacío. En ese instante, una voz profunda y ominosa resonó. «La oscuridad no se rinde fácilmente. Acepta lo que eres, lo que hiciste», dijo, y el aire vibró bajo su peso. La figura del desconocido apareció de entre las sombras, su sonrisa siniestra iluminando aún más el terror que la envolvía. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Marisol, sintiendo que la desesperación y la ira chocaban en su interior. «No eres más que un eco de lo que perdí», replicó, intentando convencerse a sí misma. «Soy la opción que nunca elegiste. Acéptalo, y la tormenta se calmará», insistió él, como si ya supiera que su miedo era como una cadena que la mantenía prisionera. Marisol sintió que su mente estallaba. Cada recuerdo, cada dolor, explotaba en su interior. Las sombras empezaron a agruparse, rodeándola mientras el torrente de recuerdos la abrumaba. Pero, en medio de aquel caos, dejó que la luz crecía en su interior, un fuego que había estado enterrado bajo capas de miedo y arrepentimiento. «Yo elijo», gritó, con la voz resonando en la casa, empujando a las sombras hacia atrás. «Quiero enfrentar lo que he evadido. No más mentiras», exclamó, sintiendo que cada palabra la empoderaba un poco más. Y en ese estruendo las sombras comenzaron a desvanecerse, como si su propia determinación iluminara la habitación. La figura del desconocido se detuvo, un destello de sorpresa cruzando su rostro. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Abriendo la puerta que tú no quieres que cruce», respondió Marisol, extendiendo una mano hacia el espejo. «No soy solo mis miedos, también soy mis recuerdos, mis risas, y sí, mis dolores. Soy más que esto». Con un brío renovado se lanzó hacia el espejo. La luz estalló en colores vibrantes, envolviéndola en un torbellino de brillo y sonido. El frío de la tormenta se desvaneció, y de pronto el eco del niño, el rostro borroso de su hermano, comenzó a clarificarse. «Marisol, ven», era un llamado lleno de esperanza. «No estás sola». De pronto, la habitación se iluminó, y la sombra, al ver la transformación, gritó en un desespero mezclado con rabia. «¡No puedes escapar de mí!». Pero Marisol, sintiendo el calor de su verdad al frente, cerró los ojos y recordó todo lo que había amado, lo que había luchado por recordar. Su hermano, su infancia y, sobre todo, su perdón. Cuando abrió los ojos, ya no había sombra ni miedo. Solo una luz envolvente la rodeaba. Todo alrededor se desmoronó, y el caos se desvaneció en un instante de serenidad. El silencio que se apoderó de la casa era diferente. Era un silencio liberador. Y allí, en medio de la penumbra, vio una puerta abierta.
una salida que la guiaba hacia un nuevo horizonte. La tormenta afuera había cesado, dejando paso a un cielo claro. Marisol dio un paso adelante, dejando atrás el dolor, la culpa, el sufrimiento. Allí quedaba todo lo que había sido y con cada paso sentía que la carga de años se desvanecía. Afuera el aire fresco la envolvió y por primera vez en mucho tiempo respiró con libertad. Había enfrentado sus demonios, había encontrado el camino hacia la luz. Y desde lo profundo, el eco de una risa infantil resonó en su mente. «Siempre estaré contigo, Marisol, siempre», dijo su hermano, y una sonrisa afloró en su rostro. La tormenta había pasado, y Marisol comenzó a caminar hacia adelante, hacia su nueva vida. Aquella la llevó a un futuro lleno de esperanza, sanación y amor. Y así, Marisol se despidió de su pasado, dando la bienvenida a la luz que había estado esperando en la oscuridad. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitas ser parte de nuestra comunidad y es hora de unir fuerzas. No esperes ni un segundo más para compartir.